Cada vez lo escuchas más. Hay que medir la concentración de CO2 en espacios interiores. ¿Entiendes bien por qué? ¿Te queda claro por qué? ¿Cómo? Bueno, vamos a hablar de ello. Bienvenidos a Entre Lápices y Pantallas, el podcast en el que hablamos de todo lo referente a los lugares de trabajo. El episodio de hoy está patrocinado por Easaedro, el lugar de encuentro en habla hispana para Facility Managers, Office Manager y gestores de espacios de trabajo de todo el mundo. Soy Eduardo Arazola y vamos a hablar de este asunto tan interesante de la concentración de CO2 y su medición dentro del espacio de trabajo, oficinas, fábricas, etc. Bien, ¿por qué medir CO2? ¿El CO2 es algo antinatural? No, todo lo contrario. El CO2 forma parte de la naturaleza, no por ello quiere decir que sea algo excesivamente deseable para las personas. No obstante, hay que entender que lo que respiras no es oxígeno puro, sino que respiras aire. Y que incluso dentro de la composición del aire puro existe una muy pequeña proporción de dióxido de carbono, de CO2. Como bien sabrás, el componente mayoritario del aire es el nitrógeno, seguido del oxígeno, y después aparecen un montón de pequeñas proporciones de otros elementos, entre ellos el CO2. Pero claro, el problema es que habitualmente en un espacio interior se puede hallar una concentración de CO2 mucho más elevada de la que se tiene que dar para el funcionamiento correcto del organismo. Bien, ¿tiene ahora más interés el CO2 del que tenía hace unos años? Realmente el interés es el mismo. Lo que ha ocurrido es que a raíz de la pandemia se quiere medir qué concentración de otros elementos puede haber en el aire. Y eso en muchas ocasiones es o imposible, o casi imposible, o en la práctica inviable. Mientras que medir la concentración de CO2 es muy sencillo. La medición se realiza mediante unos medidores, unos aparatos. En Easaedro, por ejemplo, en la web de Easaedro tienes un artículo extenso dedicado a estos aparatos, por si te interesa. Y con ello, bueno, es muy fácil saber esa concentración de CO2 que hay en el ambiente, mientras que en otros elementos, especialmente pues, elementos orgánicos, bacterias, etc., puede ser muy difícil saberlo. Como habrás imaginado, el interés en estos 2 últimos años es saber la carga viral que puede haber en el aire y bueno, pues de diferentes elementos que antes pues parecía que no interesaban cuando deberían haber interesado y que bueno, pues por fin se les está prestando atención debido a la pandemia que estamos ahora mismo sufriendo desde hace ya 2 años. Bien, ¿qué interés tiene entonces para saber si hay bacterias o virus en el ambiente medir CO2? Porque su eliminación del ambiente interior sigue el mismo mecanismo, por lo menos conceptual. Es decir, hay que renovar el aire. En un espacio interior, las personas están inhalando aire y exhalando aire. Y en ese proceso, los organismos se quedan con el oxígeno del aire y exhalan otra composición de aire más cargada de aquello que ya no necesita el organismo o que es el resultado de diversos procesos. Entre otros, el aire que exhalan las personas lleva más concentración de CO2 que el aire que inhalaron. Claro, ¿esto qué significa? Pues que si en un espacio interior hay una concentración de CO2 más elevada de lo que debiera, es que el aire interior está más sobrecargado de aire exhalado por las personas que están habitando ese espacio de lo que debiera. Si uno hace un poco de, asimilación, es, oye, pues si las personas están exhalando aire y ese aire, aparte del CO2, conlleva a lo mejor pues bacterias o virus que pudieran ser propagables por el aire y que pudieran afectar a las personas que están alrededor, si garantizamos que el nivel de CO2 que hay
es bajo, será que estamos renovando bien el aire. Y si estamos renovando bien el aire, todo lo que vaya alrededor del CO2, como puedan ser esas bacterias o sus virus, también estaremos sacándolos del ambiente. A pesar de que, bueno, como bien sabrás, pues a lo largo de los meses van apareciendo diferentes teorías, conocimientos nuevos, etcétera, de bueno, pues cómo afectar a los filtros de renovación, etcétera, para que fueran más efectivos ante este o aquel virus o bacteria o lo que sea que vayas tratando. El concepto en general es que tienes que extraer el aire interior que ya está utilizado por los organismos, de las personas, y tienes que renovarlo con aire exterior que esté pues libre de esos organismos y libre de esa cantidad tan grande de CO2 que se genera en un ambiente interior. El simple hecho de que haya personas en un espacio, si tú cierras ese espacio y no renuevas el aire, simplemente con el paso del tiempo ese aire se va sobrecargando de CO2 y se va volviendo cada vez más irrespirable, cada vez más tóxico para las personas, más insalubre. Bien, aquí entramos ya en cuestiones un poquito más numéricas, ¿no? Y es que renovar el aire está muy bien, hay que hacerlo desde siempre, no es una necesidad de los últimos 2 años, es una necesidad desde siempre que en muchas ocasiones se ha ignorado. ¿Y sabes por qué se ha ignorado? Porque según la época en la que estés en cada momento, pues ha tenido mucho más peso la eficiencia energética, el tener todo bien sellado, que no haya intercambio de aire entre el interior y el exterior para poder mantener las temperaturas durante el invierno y durante el verano suficientemente distintas del interior y del exterior con el mínimo aporte energético posible. Claro, si tú abres una ventana y estás en invierno y dentro de tu espacio de trabajo hay 20 grados y fuera hay 5 grados bajo cero, pues realmente hay un intercambio de aire y la temperatura interior tiende a bajar, a equipararse con la temperatura del exterior. El gasto energético para mantener esa calefacción es mucho más elevado que si sellabas todo y no dejabas que se intercambiara el aire interior con el exterior. Pero claro, un espacio sellado es un espacio en el que la calidad del aire es cada vez más y más y más y más y más insalubre. La renovación de aire no solamente se puede hacer por una ventana, se puede hacer, y de hecho se hace, mediante instalaciones mecánicas. Bien, en cualquier caso, siempre tiene que haber un intercambio de aire entre el interior y el exterior. Y ese intercambio de aire tiene que ser el suficiente. Es decir, no basta simplemente con que exista. Si en un espacio interior hay muchas personas o esas personas están realizando un trabajo físico importante, la demanda de aire limpio que tienen es muy amplia. Mientras que si se refiere a unas pocas personas que están sentadas en un escritorio sin realizar apenas actividad física, la demanda de aire limpio que van a tener es bastante inferior al ejemplo anterior. Es algo que, bueno, pues que se entiende con lógica. En el caso de hacer una renovación de aire mediante ventanas, pues las ventanas tendrán que ser lo suficientemente grandes, tendrán que estar dispuestas en localizaciones que permitan una circulación de aire, que permita que haya una diferencia de presiones entre zonas para que el aire circule, de manera que el aire interior sea expulsado y el aire exterior sea atraído. En el caso de una instalación mecánica de ventilación, pues las rejillas de entrada y de salida del aire limpio, del aire, digamos, sucio, del aire ya gastado del interior, tendrán que garantizar que haya una renovación total. Del mismo modo que por potencia de ventiladores, extractores, etc. ¿Cómo vas a saber si esto ha funcionado? Pues con el medidor de CO2. Si el CO2 está en una concentración lógica o esperable, es que se está consiguiendo que se renueve el aire. Pero si el CO2 sigue estando elevado, quiere decirse que por un motivo u otro no se ha conseguido que el aire con la concentración de CO2 se expulse
y sea sustituido por aire exterior sin esa concentración de CO2, lo cual puede implicar que, oye, si no ha salido el CO2, pues tampoco habrá salido otras sustancias, otros elementos, otros organismos o microorganismos que te preocupa que estén ahí presentes. Por eso es por lo que la medición de CO2 en espacios interiores se ha vuelto tan importante, siempre ha sido igual de importante. Lo que se ha vuelto últimamente es algo a lo que se le ha prestado mucha atención, porque ante la dificultad de poder medir la concentración de otros elementos, medir el CO2 lo que puede hacerte inferir es si estás renovando bien el aire o no. Por lo tanto, sí o sí, mide la concentración de CO2 en los espacios de oficinas. Preocúpate por la salud de las personas que están dentro y después nos preocuparemos por el resto de cuestiones. Ha sido un problema durante estos años preocuparse exclusivamente de la eficiencia energética y sacrificar en aras de esa eficiencia energética de las oficinas la salud de las personas. En estos 2 años de pandemia nos encontramos en una situación que ha sido muy brusca, pero antes de la pandemia ya también teníamos muchas situaciones de aire insalubre y de mucha afección pulmonar y de muchos problemas a lo largo del tiempo, debido a la baja calidad del aire que había en los espacios de trabajo y las oficinas. Esto debe cambiar. Espero que te haya sido útil y nos vemos en el próximo episodio de este podcast, tu podcast, Entre Lápices y Pantallas.